¿Han podido copiar por lo menos el ejercicio que les mandé? Sí, Auxi, pero no he mandado. No podía mandar, a falta de tiempo. Eh, la fecha de nuestro examen, ¿ok? Ya. A ver, me pasaron dos ejercicios. Vamos a empezar con el ejercicio que se resolvía por el método simplex. Nos dice que un empresario pretende incorporar al mercado una nueva gama de cervezas en la ciudad de Oruro. Los insumos de producción de cada barril de cerveza básicamente están dosificados de acuerdo a las siguientes características. ¿A qué se refiere con esto? De que para la elaboración de la cerveza blanca se necesita 5 libras de cebada, 2 libras de lúpulo y el margen de beneficio de la cerveza blanca es de 5 bolivianos. Y lo mismo para la cerveza negra. Em, Nos dice que tenemos una disponibilidad total, por eso es el total de acá. Tenemos una disponibilidad total de 60 libras de cebada y 25 libras de lúpulo. Bien, ese era todo el cuadro que nos daba el licenciado. Ahora vamos a analizar un poco el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incorporar dos cervezas. Una cerveza es la cerveza blanca y la otra es la cerveza negra. Entonces, en esto es en lo que tenemos nosotros decisión. Ya habíamos dicho que las variables decisionales son aquellas en las que podemos tomar una decisión nosotros, en las que tenemos un control. Entonces, cerveza blanca la vamos a denominar como X1 y a la cerveza negra como X2. Ya. Seguido de esto, eh, entonces X1 tenemos que es la cantidad de cerveza blanca a incorporar en el mercado. Y X2 es la cantidad de cerveza negra a incorporar en el mercado. Ahora podemos hallar lo que es la función objetivo. De acuerdo al ejercicio, no nos dice específicamente, digamos, maximizar los beneficios, minimizar costos o algo por el estilo. Pero como en este cuadro tenemos el conocimiento de qué beneficio nos da la venta de cada una de las cervezas, entonces vamos a decir o vamos a suponer que queremos maximizar los beneficios, que queremos maximizar la utilidad en sí. Entonces, tenemos que la función objetivo es maximización de Z es igual al beneficio de la cantidad de cerveza blanca. 5 por la cantidad que vamos a hallar nos va a dar el beneficio o la utilidad total para lo que es la cerveza blanca. Y lo mismo, 2 por X2 nos va a dar el total del beneficio o ingreso de lo que va a ser la venta de la cerveza negra. Entonces, nuestra función objetivo va a ser maximización de Z es igual a 5X1 más 2X2. Seguidamente de eso tenemos que hallar lo que son las restricciones. En este caso, todo está en el cuadro, porque no tenemos datos numéricos en lo que es afuera del ejercicio, del planteamiento. Entonces, podemos ver que aquí las restricciones están dadas en columnas. En algún ejercicio yo les he mostrado donde están dadas en filas, pero en este caso tenemos en columnas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las restricciones van a ser para cada elemento, que no podemos mezclar lo que es cerveza con lúpulo, digamos. Así que no pueden ser filas en este caso. ¿Por qué? Porque tendríamos que sumar 5X1 más 2X2 y no podríamos hacer eso. Entonces, como las restricciones están dadas ya por columnas, en este caso, nuestra restricción de cebada, es decir, la disponibilidad de cebada que vamos a tener, va a ser igual a 5X1, que es lo que se necesita para la elaboración de la cerveza blanca, más 2X2, que también es lo que se necesita para la elaboración, pero en este caso de la cerveza negra. Nos estamos centrando en la cebada por el momento. Ahora, en el cuadro también nos dice que tenemos una disponibilidad máxima o un total de 60 libras de cebada.
Entonces, como tenemos un máximo, no podemos excedernos de esa cantidad que nos dan. Entonces, nuestro signo va a ser menor o igual, porque podemos utilizar menos de los 60, pero no más. Y también podemos utilizar los 60, las 60 libras que nos han proporcionado. Ahora lo mismo bueno, vamos a hacer para la disponibilidad máxima de lúpulo. En este caso, para la cerveza blanca, para su elaboración se necesita 2 libras de lúpulo y para la cerveza negra 1 libra de lúpulo. Entonces, nuestra restricción va a ser 2x1 más 2x2, perdón, más x2. Esto nos da menor o igual al total que tenemos de disponibilidad, es decir, a 25. Ahora no tenemos más restricciones o no vamos a necesitar más insumos para la elaboración de la cerveza. Entonces el ejercicio de las restricciones se quedaría ahí, pero no tenemos que olvidarnos que también en todo ejercicio tiene la restricción de no negatividad. Entonces ponemos x1 y x2 es mayor o igual a 0. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya hemos encontrado la función objetivo y las restricciones, es decir, que nuestro ejercicio ya está expresado matemáticamente. De lo que hemos expresado matemáticamente, tenemos que llevar a la forma estándar. Entonces, para eso vamos a adicionar lo que son variables, ya sea de holgura, artificiales. Entonces, como son signos menores o iguales, sabemos que tenemos que añadir lo que son las variables de holgura. ¿Por qué? Porque las variables de holgura van a ir con signo positivo y hacen referencia a lo que falta en el lado izquierdo para que se iguale al lado derecho. Entonces vamos a tener 5x1 más 2x2 y aquí vamos a añadir ya lo que es una variable de holgura que va a estar con el signo positivo y va a ser x3 porque su coeficiente solamente es la unidad, entonces lo podemos escribir o no porque ya se sobreentiende. Y ponemos más x4, esto lo pueden ir llenando después de que hagan las demás restricciones. Por el momento, supongamos que nuestra restricción queda ahí. Luego, para la restricción 2, vamos a tener 2x1 más x2. Ahora no podemos poner más x3. ¿Por qué? Porque en esta restricción 2, tal vez no va a ser la misma cantidad faltante que en la restricción 1. Entonces, si ponemos x3, vamos a decir que este valor se va a repetir acá y no estamos seguros que valga lo mismo. Bueno, que haga falta lo mismo en las dos restricciones. Entonces, para x3 vamos a poner 0, 0x3 y vamos a agregar una variable de holgura adicional que es más x4, es decir, más la unidad. Y ahora sí podemos completar lo que es la restricción 1, que sería más 0x4. Ahora, el signo que era menor o igual va a pasar a ser una igualdad. Entonces ponemos igual a 60, igual a 25, la restricción 2. ¿Por qué pasa a ser igualdad? Porque estamos adicionando lo que falta en el lado izquierdo para que sea igual al lado derecho. Bien, chicos, ahora una vez que ya hemos hallado la forma estándar, en la función objetivo sería max de z es igual a 5x1 más 2x2 más x3 va a tener un coeficiente de 0 porque la función objetivo no se tiene que alterar. Entonces 0x3 y para x4 de la misma manera va a ser más 0x4. Chicos, ¿alguien está grabando la clase? ¿Me podrían decir eso, por favor? Ay, gracias, se me fue. ¿Quieren que lo grabe desde ahorita o lo va a grabar nomás el que está grabando? Ya, una vez el ejercicio esté en la forma estándar, tenemos que ver cuáles son las variables básicas y las variables no básicas. Entonces, las variables básicas van a ser aquellas que hemos adicionado. En este caso serían x3 y x4. Y las variables no básicas van a ser aquellas que queremos encontrar su valor, de los cuales no sabemos su valor. Entonces serían x1 y x2.
X3 va a ser igual a 60. Eso vamos a hallar, o bueno, vamos a ver cuánto vale X3 por la restricción en la que se encuentra. Entonces X3 va a valer 60, X4 va a valer 25. Y X1 y X2 por el momento van a valer 0. Ahora vamos a hallar lo que es la primera solución. En este caso tenemos que reemplazar con lo que es las cantidades de las variables básicas y las variables no básicas en la función objetivo. Entonces tenemos que z es igual a 5x1 más 2x2 más 0x3 más 0x4. Entonces reemplazamos y sería z es igual a 5 por x1 vale 0, entonces por 0, más 2x2, 2 por 0, más 0x3, 0 por 30, perdón, por 60 era acá, y más 0x4, que sería 0 por 25, lo que nos da una solución de 0. Esa sería nuestra primera solución. Ahora tenemos que armar lo que es nuestra tabla inicial. Entonces, ponemos las variables, la columna de básicas, en las cuales va a entrar lo que es nuestras variables básicas, que serían x3 y x4. Y una última fila, que sería la fila de z. Y copiamos los coeficientes de acuerdo a la forma estándar que hemos llevado nuestro ejercicio. Entonces, para la fila de x3 tendríamos 5, 2, 1, 0 y 60. 5, 2, 1, 0 y 60. Y para la de x4 sería 2, 1, 0, 1, 25. 2, 1, 0, 1, 25. Y en la fila de z, como saben, aparte de copiar lo que son los coeficientes, tenemos que llevarlo con signo cambiado. Entonces, como tenemos 5, 2, 0, 0, vamos a escribirlos como menos 5, menos 2. Y bueno, el 0 no afecta, no tiene signo en sí, así que lo ponemos como ceros nomás. Después de eso, chicos, tenemos que hallar lo que es nuestra columna pivote. En el caso de la maximización, la columna pivote es aquella fila que tenga aquella columna donde esté el coeficiente más negativo en la fila de z. En este caso sería la columna de x1, donde en la fila de z tiene un valor de menos 5. Ahora, para hallar el elemento pivote y la fila pivote, tenemos que dividir la solución entre la columna pivote, entre los elementos de la columna pivote. Entonces tenemos 60 dividido entre 5 nos da igual a 12 y 25 dividido entre 2 nos da igual a 12,5. Entonces la fila pivote y de igual manera el elemento pivote lo vamos a hallar viendo cuál es el resultado menor pero que sea positivo. En este caso sería la fila de x3 porque nos da un resultado de 12, en cambio x4 nos da un resultado de 12,5. Por lo mismo vamos a decir que la columna de la variable x1 va a entrar a la base y x3 va a salir de la base. Chicos, en esta parte les voy a explicar de la manera en que me ha enseñado mi licenciada y que tal vez les sirva porque en su anterior ejercicio, a ver, les voy a explicar eso más. ¿Dónde está? Chicos, como pueden ver en esta tabla que ya nos da las soluciones, este es el ejercicio que estábamos haciendo en clases de maximización de igual manera. Esta es la nueva tabla, después de que hemos hecho las mismas iteraciones. Esta es la nueva tabla que hemos hallado y tendríamos que seguir haciendo iteraciones si en todo caso en la fila de Z seguiría habiendo negativos. Pero como podemos ver en esta nueva tabla, ya no hay negativos. Entonces, esta sería la solución óptima. Entonces, pero en la parte de que está en la columna de básicas no tenemos lo que son las variables que estamos buscando, que en este caso son las variables x1 y x2.
Entonces, ¿cómo sabríamos cuáles son los valores de estas variables? Para esto les voy a enseñar, como les digo, de la forma en la que he aprendido con la licenciada Gisela, que de igual manera nos sale la misma solución, pero solamente es un pequeñito cambio para que se den cuenta mejor. En este caso, el licenciado nos dice que la columna que entra es x2 y la que sale es x5, pero el licenciado se supone que esta variable está con la denominación de S5, es decir, la variable de holgura, pero es lo mismo que esté con x5, pero son variables de holgura. Pero el licenciado al introducir x2 lo deja con lo que es la denominación de, de esa variable, es decir, con el coeficiente se podría decir que 5. Pero en este caso nosotros lo vamos a cambiar. Como va a entrar x2, vamos a poner la variable siempre que va a entrar. Solamente va a cambiar esito, chicos, en su tabla. x2. Ahora para la nueva tabla ya no va a ser x5, sino x2. Y lo mismo para la fila pivote de la misma manera. En esta nueva tabla, la columna que entra, por favor, chicos, pueden apagar su micrófono, por favor. Ya. Entonces vamos a tener una nueva tabla. Lo único que cambia es la denominación, chicos. O bueno, meter la variable que entra siempre a la básica. Luego todo es lo mismo. Ahora en este caso, en esta nueva tabla que hemos obtenido, la variable que entra es x1 y la variable que sale es x4. Entonces en nuestra tabla ya no va a haber x4, que en el caso del licenciado lo dejaría con x4, pero entonces nosotros vamos a meter x1. Entonces, ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí, ok. ¿Podrías repetir si esa parte, por favor? Ya. A ver, vamos a ir atrás para que esté como estaba. Ya, chicos. En esta parte, una vez que ya hemos hallado lo que es la columna pivote y hemos hallado también lo que es la fila pivote, vamos a saber la variable que va a entrar en la base, es decir, a esta columna, y la variable que va a salir de la base, es decir, que ya no va a estar esa variable en esta columna. Entonces, licenciado, cuando a veces, por decir, va a entrar x sub 2, pero el licenciado tiene la variable que va a salir es x5. El licenciado lo sabe dejar con lo que es el 5 de la variable que está saliendo. Entonces, la que está entrando se queda con x5. Pero en vez de hacer eso, yo les aconsejo que en este caso lo cambien. Es decir, la variable que entra, que lo metan siempre en la columna de las básicas con la denominación que tiene, que es x5. Y la variable que sale ya, eso no afecta. Entonces, aquí al hacer las iteraciones y al hallar la nueva columna, bueno, primero al hallar la nueva fila de lo que es la fila pivote, ya no va a estar con la denominación de x5, sino con la denominación de la variable que va a entrar, que en este caso sería x2. Entonces, en acá ya no vamos a hallar x5, sino x2. Y bueno, todo lo demás se va a mantener. Luego vamos a hallar lo que es la nueva tabla. Y en la nueva tabla ya no vamos a escribir x5 en las básicas, sino va a ser x2, la nueva fila pivote que hemos hallado. Luego, una vez que ya hemos hallado la nueva tabla, volvemos a hacer iteraciones si es que tenemos todavía negativos en la fila de z. Entonces, vamos a encontrar que la nueva columna pivote es x1 y el elemento que va a salir de las básicas, es decir, de esta columna, es la variable x4. Entonces, como ya les había dicho, x1 entra siempre a la base y x4 va a salir. Entonces, para hallar lo que es los nuevos coeficientes de la nueva tabla, perdón, de la nueva fila pivote,
ya no lo vamos a denominar x4, sino va a ser la variable que está entrando, es decir, x1. Bien, luego, esto sería x2. Ya. Luego de que hemos hecho eso, ¿cómo era esta parte? X1, x4. Ya chicos, una vez que ya hemos hallado eso, bueno, ya hemos hecho todas las iteraciones, vamos a crear nuestra nueva tabla. Y como bien ya sabemos, x4 ya no va a ser x4, sino va a ser x1, sin la variable que entraba siempre. Y x5 es x2. Ahora sí está más fácil entender lo que es nuestra solución. ¿Por qué? Porque esta ya sería la solución, porque en Z ya no hay números negativos. Por lo tanto, esta sería nuestra solución óptima porque no podemos hacer más iteraciones. Entonces, aquí teníamos antes lo que es x4 y x5 y x3, pero no teníamos las variables que estábamos buscando, que era x1 y x2. Y por lo mismo es un poco confuso saber cuánto vale x1, cuánto vale x2. Claro que de la misma manera, si hubiéramos tenido x5 y x4 nomás, para saber el resultado, porque en este caso estamos buscando el resultado de dos variables, pero en las básicas tenemos tres, es decir, que no las tres nos sirven. Y para saber el resultado de cuánto iba a valer x1, las filas que iban a contar iban a ser en las que hemos hecho cambios, en las que han sido nuestras filas pivotes. Pero para no hacerlo tan confuso este paso, es mejor meter siempre la variable que entra a las básicas y sacar la que sale siempre. ¿Para qué? Para que al final nos queden las variables que hemos metido y en este caso sea un poco más fácil el análisis de lo que es nuestro resultado. Ahora, como ya tenemos x1 y x2, ya pues no es difícil saber cuánto vale x1 y x2. X1 nos da ya la solución, x1 vale 4, x2 vale 6 y x3 no tomamos en cuenta porque no tenemos la variable x3 que estamos buscando. Entonces no nos sirve, lo dejamos ahí. Y la función objetivo, es decir, z, va a valer 36. Esa parte, chicos, ¿han entendido? Solamente es meter siempre la variable que entra para que se den cuenta un poco mejor cuando vaya en la solución. Chicos, ¿entendieron? Sí, algo. Sí, algo, sí, alguito. Eso es lo mismo que hemos hecho con el licenciado, solo que la columna que dice pivote, por ejemplo, es la columna que entra a las básicas, ¿verdad? Y la fila pivote es la variable que sale de las básicas. Entonces, esta variable ya no va a haber en las básicas. La que va a estar es x2. ¿Por qué? Porque x2 es la variable de la columna pivote. Entonces, solamente ese sería el cambio. Luego, todo es lo mismo. ¿Ok, chicos? Sí, ahora sí se entendió. Ya. Ahora vamos a seguir con la explicación. Entonces, en nuestro ejercicio, tenemos que la columna pivote es x1 y la fila pivote es x3. Entonces, x1 entra a la base y x3 sale de la base. Entonces, vamos a hallar la variable x1 y vamos a hallar la nueva fila de x1, que entonces vamos a escribir lo que es la fila pivote, es decir, esta fila. Esta fila vamos a copiar los coeficientes que hemos tenido. Entonces tenemos 5, 2, 1, 0 y 60. Ahora tenemos que copiar el elemento pivote. ¿Cuál es el elemento pivote? Es la intersección entre la columna y la fila pivote. Entonces en este caso sería el 5, ¿verdad? Porque aquí es donde se intersecta esta fila y esta columna, perdón, y esta fila. Entonces nuestro elemento pivote es 5. Vamos a copiar 5 para cada una de las variables y para la solución también. Ahora, ¿cómo vamos a hallar lo que es la nueva fila de de la nueva fila pivote de nuestra variable x1? Tenemos que dividir
lo que es la fila pivote entre el elemento pivote. Para eso hemos anotado esto. Entonces 5 dividido entre 5 nos da a 1. 2 dividido entre 5, 2 quintos. 1 entre 5, 1 quinto. 0 entre 5, 0. 60 dividido entre 5 a 12. Ahora esa sería la nueva fila ¿de qué? Del elemento que está entrando a la base, es decir, x1. Ahora tenemos que hallar los nuevos coeficientes o los nuevos valores para cada una de las filas. En este caso ya hemos hallado para esta fila, pero ya no es x3, sino x1. Ahora nos falta hallar para x4 y para z. Entonces, para x4 decimos, vamos a copiar la fila de x4, es decir, esta fila. 2, 1, 0, 1 y 25. La copiamos. Luego tenemos que copiar el coeficiente de la columna pivote. Pero en este caso vamos a copiar el coeficiente de la columna pivote, pero de la fila que estamos utilizando. Es decir, esta es la columna pivote. Pero ya no estamos utilizando esta fila o ya no queremos hallar los valores para esta fila, sino para esta otra. Entonces el elemento pivote o el elemento que vamos a utilizar es el 2. Entonces vamos a anotar el número 2 en cada una de nuestras variables y vamos a también anotar lo que es la nueva fila pivote x1, es decir, estos elementos. Copiamos 1, 2 quintos, 1 quinto, 0 y 12. Ahora vamos a empezar haciendo las operaciones. Lo primero que tenemos que hacer es el producto entre la fila del coeficiente de la columna pivote por la nueva fila pivote que es x1. Entonces, 2 por 1 es igual a 2. 2 por 4 quintos, perdón, 2 por 2 quintos es igual a 4 quintos. 2 por 1 quinto es igual a 2 quintos. 2 por 0 es 0 y 2 por 12 es 24. Entonces, x4 nos va a salir, para hallar el valor de x4, perdón, tenemos que hacer ahora ya también lo que es la diferencia o la resta de lo que hemos anotado que son los valores de la fila de x4 con los resultados que hemos hallado del producto. Entonces vamos a tener 2 menos 2, 0. 1 menos 4 quintos, 1 quinto. 0 menos 2 medios, menos 2 medios. No se van a olvidar en esta parte los signos, chicos. En la anterior clase eso ha sido lo que ha pasado en los errores, que no he tomado en cuenta para algunos casos el signo y lo he puesto en positivo y eso ha hecho variar. Así que se van a fijar muy bien lo que es el signo, por favor. Ahora aquí tenemos 1 menos 0, 1. Y 25 menos 24, 1. Ahora esta es los nuevos valores para la fila de x4. Ahora vamos a hallar lo que es los nuevos valores para z. Entonces ponemos para z, copiamos de igual manera la fila de z de la tabla inicial que teníamos. Menos 5 menos 2, 0, 0, 0. Copiamos esos valores. Ahora tenemos que copiar el coeficiente de la columna pivote, pero de la fila que vamos a resolver. Entonces, la columna pivote es esta y la fila que estamos resolviendo es esta. Entonces, el elemento pivote en este caso sería menos 5. Escribimos menos 5 para cada una de las variables y copiamos lo que es la nueva fila pivote x1, es decir, estos elementos. Lo copiamos y ahora tenemos que hacer el producto de igual manera del coeficiente de la columna pivote por la nueva fila pivote. Tenemos que menos 5 por 1 es menos 5. Menos 5 por 2 quintos es menos 2. Menos 5 por 1 quinto, menos 1. Menos 5 por 0, 0. Menos 5 por 12, menos 60. Ahora tenemos que hacer la diferencia de estos dos resultados. Menos 5 menos menos 5 sería 0. Menos 2 menos menos 2, 0. 0 menos menos 1, 1 positivo. 0 menos 0, 0 y 0 menos menos 60, 60 positivo. Ahora vamos a hacer nuestra nueva tabla donde ya van a entrar la variable que
la de la fila pivote, la variable que entraba. Entonces tenemos en las básicas x1, x4 se mantiene y z. Y copiamos los nuevos valores que hemos hallado. Es decir, para x1 sería 1, 2 quintos, 1 quinto, 0 y 12. Eso lo copiamos. Para x4 los nuevos valores que hemos hallado serían 0, 1 quinto, menos 2 quintos, 1 y 1. De igual manera lo copiamos. Y también para z los nuevos valores serían 0, 0, 1, 0 y 60. Ahora, chicos, en esta parte ya hemos hallado la solución óptima. ¿Por qué? Porque en la fila de z ya no hay más negativos. Entonces, este sería el resultado de nuestro ejercicio. Entonces, como no hay más negativos en la fila de z, hemos llegado a la solución óptima. Entonces, x1 es igual a 12. x2 no tenemos en la columna de básicas. Entonces, vamos a suponer que x2 es 0, porque x4 no nos sirve, así que no tomamos en cuenta. x2 es 0 y z es igual a 60. Entonces, una respuesta sería, para obtener un beneficio máximo de 60 bolivianos, se debe incorporar 12 barriles de cerveza blanca y ningún barril de cerveza negra. Esa sería la solución del primer ejercicio, chicos. ¿Tienen alguna duda? Ya, chicos, todo claro de este ejercicio, ¿no? Sí, Auxi. Sí, Auxi, está todo claro. Ya. Ahora vamos a resolver el segundo ejercicio, que es por el método gráfico. El ejercicio nos dice, la empresa El Carpinterito realiza la fabricación de mesas de dos tipos. El tipo de mesa de doblar genera una utilidad de 20 bolivianos y el tipo de mesa sencilla genera utilidad de 10 bolivianos. Ambos tipos de mesas pasan por 3 procesos en donde los tiempos disponibles por semana son 56, 16 y 40 horas respectivamente para los 3 procesos. En cada tipo de mesa se emplean diferentes tiempos en horas de acuerdo al siguiente detalle. Bien, nos dice que tienen, aquí nos dan el cuadro donde están los tipos de mesas que se están fabricando y cuántas horas se necesitan de cada proceso para la fabricación de estas mesas. Para la fabricación de una mesa de doblar, en el proceso 1 se necesitan 2 horas, en el proceso 2 1 hora y en el proceso 3 1 hora. Para la fabricación de la mesa sencilla, en el proceso 1 se necesitan 5 horas, en el proceso 2 1 hora y en el proceso 3 1 hora. Nos dice, el estudio de mercado realizado por los estudiantes del 3D1 establece como máximo se puede vender por semana solamente 10 unidades de la mesa de tipo sencilla. Realice el planteamiento del problema y la solución por el método gráfico. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es el análisis del problema. El problema trata de la fabricación de dos tipos de mesas, mesa de doblar y mesa sencilla. La mesa de doblar tiene una utilidad de 20 bolivianos. La mesa sencilla, una utilidad de 10 bolivianos. La fabricación de estas dos mesas necesitan de 3 procesos. Para la mesa de doblar, en el proceso 1 se necesitan de 2 horas y se necesitan de 5 horas en el proceso 1 para la elaboración de la mesa sencilla. Ahora en el proceso 2, la mesa de doblar necesita 1 hora del proceso 2 para su elaboración y la mesa sencilla necesita 1 hora del proceso 2 para su elaboración. Ahora en el proceso 3, la mesa de doblar necesita 1 hora para su elaboración en el proceso 3 y la mesa sencilla de igual manera necesita 1 hora para su elaboración. Ahora también en esta parte de arriba nos dice que ambos tipos de mesas pasan por 3 procesos, en donde los tiempos disponibles
por semana son 56, 16 y 40 horas respectivamente. Es decir, aquí ya nos están dando la disponibilidad que tenemos para el uso de cada proceso. Como nos dice 56, 16 y 40 horas respectivamente, entendemos que 56 horas son para el proceso 1, 16 para el proceso 2 y 40 para el proceso 3. Entonces, y como es una disponibilidad máxima, es decir, que no podemos usar más horas cada proceso, nuestro signo va a ser menor o igual. Para el proceso 1, menor o igual a 56. Para el proceso 2, menor o igual a 16. Y para el proceso 3, menor o igual a 40. Ahora, en esta parte también nos dan una nueva restricción. ¿Por qué? Porque nos dicen que los alumnos del 3D1 han realizado un estudio de mercado y que han establecido que por semana solo se puede vender 10 unidades de la mesa tipo sencilla. Entonces no podemos excedernos de ventas de las mesas sencillas de 10 unidades. Entonces vamos a tener que la mesa sencilla, vamos a poner un 1, no se puede acceder a 10. ¿Por qué? Porque no podemos elaborar más de 10 mesas. O no podemos vender más de 10 mesas, perdón. Ahora, haciendo todo este análisis, vamos a hallar lo que son las variables decisionales. Como estamos elaborando o fabricando dos tipos de mesas, es en lo que tenemos decisión, porque nosotros podemos decidir cuántas mesas vamos a elaborar esta semana, de las mesas de doblar, las mesas sencillas y así. Entonces, las variables decisionales van a ser X1, que va a representar la cantidad de mesas sencilla a fabricarse semanalmente. Y X2 va a representar las mesas de doblar a fabricarse semanalmente. Ya. Ahora, chicos, vamos a hacer lo que es la formulación matemática, donde vamos a hallar la función objetivo y también lo que son las restricciones. Para la función objetivo, de acuerdo a nuestro análisis, podemos ver que va a ser maximizar la utilidad. ¿Por qué? Porque esto no está, no tiene un máximo o un mínimo. Y por lo mismo sería nuestra función objetivo. En cambio, estas otras ecuaciones van a pasar a ser lo que son las restricciones. Entonces tenemos que la función objetivo es la maximización de z, 20x1. Perdón, en esta parte ha habido una confusión. La vamos a cambiar ya, chicos, para que no haya cambios acá. X2 va a representar lo que es la cantidad de mesas sencilla y X1 lo que son la cantidad de mesas de doblar. Bien, ahora sí vamos a continuar con la formulación de nuestras restricciones. Entonces tenemos que para el proceso 1 se necesita de 2, la mesa de doblar representa X1, entonces 2 por X1 más 5X2, que esto es menor o igual a 56. Ahora para la segunda restricción, que sería nuestra restricción de las horas que se pueden utilizar el proceso 2. Para la mesa de doblar sería 1x1 más, para la mesa sencilla 1x2 menor o igual a 16. Para el proceso 3 de igual manera sería 1x1 o x1 más x2 menor o igual a 40. Ahora, la mesa sencilla, vamos a tener una restricción más de lo que es la venta máxima de la mesa sencilla. Entonces tenemos que X2, que es la mesa sencilla, es menor o igual a 10. X2 es menor o igual a 10. Y vamos a tener una última restricción, la de no negatividad, que es X1 y X2 siempre van a ser mayores o iguales a 0.
Una vez ya hecha la formulación matemática, vamos a pasar a hallar los valores de x1 y x2 para cada una de las restricciones. Vamos a empezar con lo que es la restricción 1. Entonces vamos a dar un valor de 0 a x1. Si x1 vale 0, x2 ¿cuánto va a valer? Todo esto se convierte en 0 y 56. Este 5 que está multiplicando pasa a dividir. 56 entre 5 nos da 11,2. Ahora, si en el caso de que x2 valga 0, x1 ¿cuánto vale? Seguimos con la restricción 1. Entonces, si x2 vale 0, 56 dividido entre 2, este que está multiplicando va a pasar a dividir. Sería 28. Ahora para la segunda restricción, si x1 vale 0, si esto vale 0, x2 ¿cuánto vale? x2 vale 16, porque aquí tenemos la unidad. Entonces 16 dividido entre 1 es a 16. Entonces, si x2 vale 0, de igual manera, x1 va a valer 16. Ahora para la restricción 3, para esta. Si x1 vale 0, x2 vale 40. Si x2 vale 0, x1 vale 40. Y ahora para la restricción 4. Esto es más sencillo porque solamente tenemos una variable. Entonces, solamente vamos a igualar esta ecuación, o bueno, inecuación en este caso. Como lo vamos a poner con signo igual, va a ser x2 es igual a 10. Y ese sería el resultado para la restricción 4. Ahora vamos a hallar los valores para la recta de z. Le vamos a dar un valor a z y vamos a decir que z vale 200. Entonces, si x1 vale 0, todo esto vale 0, z vale 200. Entonces, este 10 que está multiplicando pasa a dividir. 200 dividido entre 10 es igual a 20. Y si x2 vale 0, x1 va a valer 10, porque sería 200 dividido entre 20. Una vez que ya hemos hallado los valores, vamos a empezar a graficar cada una de las rectas para cada una de las restricciones. Entonces tenemos que para la restricción 1, si x1 vale 0, x2, el primer punto va a ser 0 en x1 y 11,2 en x2. Entonces nuestro punto más o menos estaría por acá, donde está el punto verde. Ahora para nuestro otro punto, tenemos para x1 28 y para x2 0. Entonces tenemos acá. Esto se une y esa sería nuestra recta de la restricción 1. Ahora para la restricción 2 hacemos lo mismo. Nuestro primer punto sería 0 en x1 y 16 en lo que es x2. Entonces 0 en x1 y 16 en x2. Sería nuestro punto lila. Y nuestro segundo punto va a ser 16 para x1 y 0 para x2. Es decir, este punto. Esto se une y esto es nuestra restricción 2. Y para aclarar, vamos a ver como nuestra restricción 1 es menor o igual, entonces los valores que vamos a tomar en cuenta son los que están abajo de la recta que hemos creado. Ay, caray. Ya. Y de la segunda restricción lo mismo. Vamos a tomar los valores que están abajo de la recta que hemos creado. Ahora para x3. En x1 0 y en x2 40. Nuestro punto azul. Y nuestro segundo punto para x1 40 y para x2 0. Unimos esa recta y tenemos lo que es la recta de la restricción 3. Los valores que vamos a tomar en cuenta son los que están abajo de la recta. Por eso está la flecha hacia abajo. Y para la restricción 4 solamente tenemos un punto o un valor. x2 es igual a 10. Entonces, más o menos por acá va a estar el 10. Y esa va a ser solamente una línea recta. No va a tener intersección con otro punto. Entonces vamos a dar una raya recta y esa va a ser nuestra restricción 4. Y de igual manera los valores que se van a tomar en cuenta son los que están por debajo de la recta.
Ahora vamos a graficar lo que es z. Para x1, 0 y para x2, 20. Aquí está nuestro punto. Para x1, 0 y para x1, 10 y para x2, 0. Más o menos por acá estaría nuestro punto. Esa sería nuestra recta de z. Ahora, como les había dicho, para ver cuál es el punto óptimo, tenemos que ver que nuestra función, nuestra área factible no se divida, se podría decir. Nuestra función, nuestra área factible va a ser todo esto, donde están chocando nuestras restricciones. Va a ser todo este cuadrito. Entonces, si mantenemos acá nuestra recta de z, está cortando lo que es nuestra área factible. Entonces vamos a recorrer un poco, vamos a llegar a este punto. Tampoco sería la solución óptima porque también va a estar cortando el área factible. Recorremos un poco más y llegamos a uno de los vértices en donde no se corta nuestra área factible. Entonces nuestro resultado va a ser para x1, 16 y para x2, 0. Entonces x1 vale 16, x2, 0. Para z vamos a reemplazar estos valores en lo que es nuestra función objetivo. 20 por 16 más 10 por 0 nos da 320. Entonces nuestra respuesta va a ser que para obtener una utilidad máxima de 320 bolivianos debemos fabricar 16 mesas de doblar y ninguna mesa sencilla. Ese sería el resultado, chicos. ¿Tienen alguna duda? Ya, chicos, todo claro, ¿no? Del cuadro del gráfico, ¿puede explicar otra vez, por favor? ¿Esta parte? Sí, lo último. La recta de z. No, cuando haya x1 y x2. Ah, ya. Para hallar x1 y x2 lo voy a explicar con la restricción 1. Para hallar los valores o los puntos de x1 y x2, vamos a hacer lo siguiente. Esta es nuestra restricción. Está con signo de menor o igual, pero para hallar los valores vamos a suponer que esto está con signo de igual. Entonces vamos a dar un valor de 0. Suponiendo que x1 valga 0, ¿cuánto va a valer x2 para nuestro primer punto? Si x1 vale 0, es decir, todo esto va a ser 0, porque 2 por 0 sería 0. Entonces nos va a quedar 5x2 es igual a 56. Para hallar el valor de x2, este 5 que está multiplicando va a pasar a dividir al otro miembro. Entonces vamos a tener 56 dividido entre 5. Y eso nos va a dar un resultado de 11,2. Ese va a ser nuestro primer punto. Ahora para hallar nuestro segundo punto, hacemos lo mismo, pero en este caso ya no vamos a suponer que x1 es 0, sino que x2 es 0. Si x2 vale 0, entonces vamos a tener que 5 por 0 es 0. Nos va a quedar 2x1 es igual a 56. Para hallar el valor de x1, este 2 que está multiplicando pasa a dividir al otro miembro. 56 dividido entre 2 es igual a 28. Y así tienen que hacer de la misma manera para cada una de las restricciones. Esa es de la restricción 1, ahora hacemos de la restricción 2 con estos valores ya también, de la restricción 2. Para la restricción 3 utilizamos estos valores y la restricción 4 ya es una igualdad, se podría decir. Cambiamos este signo, suponemos que es un igual, entonces x2 es igual a 10. Ya no hay nada que hacer en esa restricción. ¿Alguna otra duda, chicos? Agostopa Fernández Jacqueline. Ya está bien, te voy a considerar.